Lauren Simpson siempre había creído en él, para siempre. A los 44 años, se preparaba para lo que ella llamaba la segunda luna de miel de su vida, la celebración de su 25º aniversario de bodas con Scott, el chico del que se había enamorado en la secundaria. Eran la pareja que todos envidiaban, él, un abogado respetado en Nueva Jersey, ella, la ama de casa devota que convirtió su hogar suburbano en un nido cálido de amor, tradición y risas interminables. El plan era renovar sus votos en el jardín al atardecer, bajo un dosel de rosas blancas y luces de hadas. Se imaginaba caminando hacia él nuevamente, no como una novia joven, sino como una mujer aún profundamente enamorada. Cada detalle estaba meticulosamente preparado, la lista de invitados, el cuarteto de cuerdas, su vestido marfil con mangas de encaje. Para Lauren, el amor no era solo un recuerdo, era un compromiso que envejecía como un buen vino. Su casa en Montclair siempre estaba llena de ruido, no de caos, sino de ese bullicio alegre que proviene de adolescentes, charlas nocturnas y chapoteos en la piscina durante el verano. Claire, su hija de 20 años, solía volver de la universidad la mayoría de los fines de semana, a menudo acompañada de su mejor amiga Erin. Erin era cálida, educada y encantadora sin esfuerzo, ganándose el corazón de Lauren con su risa rápida y su disposición para ayudar en la cocina. Se integraba en la familia como la crema en el café, sin ser invasiva, siempre presente. Scott, normalmente distante y cansado del tribunal, sorprendió a Lauren mostrando un interés inusual por Erin. Hablaban durante horas sobre sus clases de antropología, sentados uno al lado del otro en la veranda, intercambiando ideas y teorías. Lauren se sintió conmovida, pensó que era una señal de que Scott se estaba ablandando con la edad. Una mañana de domingo con brisa, la casa olía a panqueques y café recién hecho. Claire se despertó al oír voces en el pasillo y abrió la puerta en silencio, con la curiosidad latiendo en su pecho. Alcanzó a oír el final de una conversación, la voz de su padre, baja pero firme, y el tono tenso de Erin. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando entre ambos. Oh, solo ruido, respondió Scott rápidamente. Tu papá dijo que mis zapatos hacen demasiado ruido en las escaleras, añadió Erin con una risa nerviosa. Claire parpadeó, sin convencerse pero sin querer profundizar. Había algo no dicho en el aire, una tensión que flotaba justo fuera de alcance. La mañana continuó como si nada hubiera pasado. Lauren preparó el brunch, todos sonrieron, y Claire guardó ese recuerdo, insegura de su significado. El tan esperado día de la renovación de votos llegó con una luz dorada de septiembre que daba un brillo romántico al jardín. Lauren estaba al borde del pasillo, con el corazón latiendo con fuerza y los ojos brillantes. Amigos y familiares se reunieron, la música flotaba en el aire, y Claire ajustó el velo de su madre. Todo era perfecto. Pero cuando el oficiante aclaró la garganta y Scott se volvió hacia Lauren, una voz surgió entre la multitud. Lo siento, dijo Erin, dando un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. No puedo permitir que esto continúe. Un silencio se apoderó de los invitados, y la sonrisa de Lauren se desvaneció en confusión. Las siguientes palabras de Erin rompieron el aire como cristal: estoy embarazada. Y el padre, es Scott. El tiempo se detuvo. La música cesó. Claire soltó un grito ahogado. El caos estalló. Algunos invitados intentaron alejar a Erin, otros se quedaron paralizados.
Lauren permaneció inmóvil, su ramo temblando en sus manos. Scott no lo negó. No se movió. Bajó la mirada, como avergonzado, como derrotado. El jardín, que debía resonar con amor, ahora latía con traición. Claire, en shock, se marchó. Carl, su hijo de 16 años, apretó los puños pero no dijo nada. El mundo de Lauren se desmoronó en un solo suspiro, una sola verdad. La traición de Erin dolía, pero la de Scott atravesaba hasta el hueso. El hombre al que amaba, el hombre al que estaba a punto de volver a jurarle amor, había estado viviendo otra vida bajo su techo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Scott hizo las maletas 2 días después, dejando atrás más que muebles y ropa. Dejó a Lauren con una casa llena de ecos y a sus hijos llenos de preguntas. Las batallas legales comenzaron rápidamente. Él quería dividir todo. Ella quería proteger a sus hijos, sus recuerdos, su cordura. Claire se negó a hablar con él. Carl se encerró en sí mismo. Las cenas familiares se volvieron silenciosas. Las fotos en las paredes parecían burlarse de ella. Erin, ahora visiblemente embarazada, desapareció de sus vidas, pero su presencia persistía como un fantasma. Lauren, antes esposa y madre con propósito, ahora vagaba sola por los pasillos. La casa, que antes rebosaba de vida, había muerto, pero en lo más profundo, algo dentro de ella empezaba a despertar. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al vídeo y contarnos en los comentarios qué tipo de historias románticas te gustaría ver a continuación. ¿Más giros inesperados? ¿Más segundas oportunidades? Esto es solo el comienzo, y apenas estamos empezando. Lauren no lloró al principio. Su cuerpo se congeló bajo un silencio tan denso que parecía asfixiar el jardín. Los invitados permanecieron inmóviles, sin saber si sentarse, correr o fingir que nada había pasado. Las palabras de Erin ya no resonaban en sonido, sino en memoria, repitiéndose como una nana maldita: estoy embarazada. Y es de él. Por primera vez en 25 años, Lauren miró a Scott no con amor ni admiración, sino con extrañeza. No reconocía al hombre a su lado. Su silencio fue la traición más ruidosa. No lo negó. No explicó. Solo bajó la mirada y confirmó todo con el silencio de un cobarde. Claire fue la primera en moverse. Su rostro se enrojeció con una rabia que Lauren jamás le había visto. «Eres asqueroso», le escupió a su padre, con la voz temblorosa. «Nos mentiste a todos». Sus manos temblaban, pero sus ojos no se apartaban de él. Carl estaba detrás, en silencio, pálido, conteniendo unas lágrimas que no sabía cómo dejar salir. Scott intentó hablar, pero Claire levantó una mano para detenerlo. «Tú no hablas. No hoy». Lauren permanecía inmóvil. Las palabras de su hija eran las suyas. Y sin embargo, en lo más profundo, sentía algo peor que la ira, sentía humillación. Olvido. Los invitados comenzaron a dispersarse, incómodos, culpables, alejándose de la tragedia que acababan de presenciar. Algunos intentaron consolar a Lauren, pero ella permanecía como una estatua entre las flores,
con el eco de la traición instalándose en sus huesos. Erin ya no estaba, nadie sabía cuándo se había ido, pero sus palabras ya habían causado el daño. Scott seguía ahí, a unos pasos, aún con su traje a medida, manchado no de vino, sino de deshonra. Intentó tomar la mano de Lauren por última vez. Ella no se estremeció. Simplemente se giró, entró en la casa y cerró la puerta. Y por primera vez en 20 años, la cerró con llave. Esa noche, la casa estaba en silencio. Sin música, sin risas, sin voces adolescentes junto a la piscina. Solo el sonido de una mujer quebrándose. Claire se sentó junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano, susurrando disculpas que no le correspondían. Carl se acurrucó en el sofá de abajo, intentando bloquear el ruido de sus propios pensamientos. Scott no volvió esa noche. Se fue con nada más que sus llaves, un teléfono lleno de mensajes sin leer y un alma que había quemado todos los puentes. La cama que Lauren una vez compartió con él se sentía enorme, fría. No durmió. Solo miró al techo, recordando cada detalle que no vio. Cada mentira disfrazada de rutina. Los días que siguieron fueron brutales. Scott se mudó a un pequeño apartamento cerca del bufete. Pidió ver a los niños, pero Claire se negó. No eres solo mi padre. Eres el hombre que destruyó a mi madre. Carl estaba más callado, confundido, aún procesando. Lauren contactó con un abogado. La división de bienes sería un desastre, el nombre de Scott estaba en todo. Pero ahora había fuego en ella. Un fuego silencioso, peligroso, que no tenía nada que ver con venganza. Era sobre dignidad. Supervivencia. Renacimiento. La mujer que antes sonreía en los desayunos de domingo ahora era otra. Aún rota, sí, pero despertando. Entonces llegó la carta. Un pequeño sobre color crema sin remitente. Lauren casi lo tiró, pensando que era más basura legal. Pero la caligrafía era familiar, demasiado familiar. Dentro, una sola hoja. Me enteré de todo. Nunca dejé de pensar en ti. Sus manos temblaron. Habían pasado más de 20 años. Su nombre era Mark Reynolds. Una vez, había sido su verano antes de Scott. Pudo haber sido. Y sí. Leyó la carta otra vez, y otra. Su corazón, aún magullado, palpitó con algo peligroso, curiosidad. ¿Podría ser esto el comienzo de algo nuevo, o solo otra ilusión? Los días que siguieron fueron como un luto silencioso dentro de la casa. Lauren se despertaba, pero no vivía. Vagaba por la cocina como un fantasma, preparando café que nadie bebía, limpiando una sala que ya nadie visitaba. Las voces jóvenes habían desaparecido, como si la alegría hubiera sido desterrada junto con Scott. La piscina, antes llena de risas y música alta, ahora solo reflejaba el cielo gris de septiembre. Claire comenzó a dormir en casa todos los días. Tenía miedo de dejar a su madre sola, aunque Lauren insistía en que estaba bien. Carl faltaba al colegio, encerrado en su habitación, con los ojos secos y el alma enredada. El hogar que una vez fue refugio cálido se había convertido en ruina emocional. Scott intentó contactar múltiples veces,
pero sus mensajes quedaron sin leer. Cometí un error, necesitamos hablar, todavía te amo, palabras que rezumaban de la pantalla como veneno. Lauren nunca respondió. Claire, al leerlos, estallaba. ¿Amor? Tú no sabes lo que es eso. Carl, enterrado en su silencio, empezó a cambiar. Se quedaba fuera hasta tarde, evitaba a sus amigos, respondía con gruñidos de una sola palabra. Lauren intentaba alcanzarlo, pero también lo sentía alejarse. El colapso familiar no se limitaba a la traición de un hombre. Era la implosión de todo un mundo, un castillo de amor que, al derrumbarse, aplastó todo lo que había debajo. El proceso legal comenzó. Dividir los bienes fue otra herida abierta con cada papel firmado. Scott, escudado por un equipo de abogados, intentaba parecer civilizado. Pero Lauren leía entre líneas, su arrogancia, su sentido de propiedad, como si la casa, los muebles, incluso los hijos, fueran parte de su cartera. Claire asistía a cada reunión con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Carl se negó a asistir. Avísame cuando termine, dijo, fingiendo indiferencia. Pero su ira silenciosa era lo que más preocupaba a Lauren. Esto no solo le estaba rompiendo el corazón, estaba dañando a sus hijos de formas que temía no poder reparar. Una noche lluviosa, mientras organizaba documentos viejos en el desván, Lauren encontró una caja olvidada. Dentro había cartas, fotos antiguas, recuerdos de un tiempo que casi había borrado. Entre ellos, un sobre sobresalía. El nombre, Mark Reynolds, escrito en tinta azul profunda, con una letra fuerte y suave a la vez. Su corazón se detuvo un segundo. Mark había sido su primer amor, antes de Scott, durante aquel último verano en que todavía creía que el amor por sí solo era suficiente. Nunca volvieron a hablar después de aquella despedida en el muelle del lago Ashland. Pero ahí estaba su nombre, llamando desde el pasado como un ritmo que se niega a morir. A la mañana siguiente, Claire encontró a su madre en el porche, con la carta en la mano y la mirada perdida. ¿Quién es Mark?, preguntó suavemente. Lauren dudó, luego esbozó una leve sonrisa, la primera en semanas. Alguien que el tiempo no logró borrar del todo. Claire no insistió. Simplemente se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Por primera vez, no lloraban por el dolor. Miraban hacia adelante, aún rotas, pero avanzando. Aún no era esperanza, pero se parecía. Lauren sabía que tenía que descubrir si ese viejo recuerdo podía convertirse en algo nuevo. O si el amor era un lugar al que ya no podía regresar. Pero Mark no era solo un recuerdo. Esa misma tarde, Lauren recibió un correo titulado, «Después de todo, ¿aún piensas en mí?». El remitente lo confirmaba, Mark. 24 años después. Había regresado a Nueva Jersey, ahora era profesor de literatura en una universidad local. Había leído sobre el escándalo con Scott en los periódicos y, tras años de silencio, decidió contactarla. El mensaje era cálido, respetuoso, y terminaba con una sola pregunta, ¿puedo verte? Lauren sintió que el suelo se movía de nuevo, pero esta vez no fue por miedo. Fue por algo que había olvidado cómo se sentía, deseo. Claire fue la primera en moverse. Su rostro se enrojeció con una rabia que Lauren jamás le había visto.
Eres asqueroso, le escupió a su padre, con la voz temblorosa. Nos mentiste a todos. Sus manos temblaban, pero sus ojos no se apartaban de él. Carl estaba detrás, en silencio, pálido, conteniendo unas lágrimas que no sabía cómo dejar salir. Scott intentó hablar, pero Claire levantó una mano para detenerlo. Tú no hablas. No hoy. Lauren permanecía inmóvil. Las palabras de su hija eran las suyas. Y sin embargo, en lo más profundo, sentía algo peor que la ira, sentía humillación. Olvido. Los invitados comenzaron a dispersarse, incómodos, culpables, alejándose de la tragedia que acababan de presenciar. Algunos intentaron consolar a Lauren, pero ella permanecía como una estatua entre las flores, con el eco de la traición instalándose en sus huesos. Erin ya no estaba, nadie sabía cuándo se había ido, pero sus palabras ya habían causado el daño. Scott seguía ahí, a unos pasos, aún con su traje a medida, manchado no de vino, sino de deshonra. Intentó tomar la mano de Lauren por última vez. Ella no se estremeció. Simplemente se giró, entró en la casa y cerró la puerta. Y por primera vez en 20 años, la cerró con llave. Esa noche, la casa estaba en silencio. Sin música, sin risas, sin voces adolescentes junto a la piscina. Solo el sonido de una mujer quebrándose. Claire se sentó junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano, susurrando disculpas que no le correspondían. Carl se acurrucó en el sofá de abajo, intentando bloquear el ruido de sus propios pensamientos. Scott no volvió esa noche. Se fue con nada más que sus llaves, un teléfono lleno de mensajes sin leer y un alma que había quemado todos los puentes. La cama que Lauren una vez compartió con él se sentía enorme, fría. No durmió. Solo miró al techo, recordando cada detalle que no vio. Cada mentira disfrazada de rutina. Los días que siguieron fueron brutales. Scott se mudó a un pequeño apartamento cerca del bufete. Pidió ver a los niños, pero Claire se negó. No eres solo mi padre. Eres el hombre que destruyó a mi madre. Carl estaba más callado, confundido, aún procesando. Lauren contactó con un abogado. La división de bienes sería un desastre, el nombre de Scott estaba en todo. Pero ahora había fuego en ella. Un fuego silencioso, peligroso, que no tenía nada que ver con venganza. Era sobre dignidad. Supervivencia. Renacimiento. La mujer que antes sonreía en los desayunos de domingo ahora era otra. Aún rota, sí, pero despertando. Entonces llegó la carta. Un pequeño sobrecolor crema sin remitente. Lauren casi lo tiró, pensando que era más basura legal. Pero la caligrafía era familiar, demasiado familiar. Dentro, una sola hoja. Me enteré de todo. Nunca dejé de pensar en ti. Sus manos temblaron. Habían pasado más de 20 años. Su nombre era Mark Reynolds. Una vez, había sido su verano antes de Scott. Pudo haber sido. Y sí. Leyó la carta otra vez, y otra. Su corazón, aún magullado, palpitó con algo peligroso, curiosidad.
¿Podría ser esto el comienzo de algo nuevo, o solo otra ilusión? Los días que siguieron fueron como un luto silencioso dentro de la casa. Lauren se despertaba, pero no vivía. Vagaba por la cocina como un fantasma, preparando café que nadie bebía, limpiando una sala que ya nadie visitaba. Las voces jóvenes habían desaparecido, como si la alegría hubiera sido desterrada junto con Scott. La piscina, antes llena de risas y música alta, ahora solo reflejaba el cielo gris de septiembre. Claire comenzó a dormir en casa todos los días. Tenía miedo de dejar a su madre sola, aunque Lauren insistía en que estaba bien. Carl faltaba al colegio, encerrado en su habitación, con los ojos secos y el alma enredada. El hogar que una vez fue refugio cálido se había convertido en ruina emocional. Scott intentó contactar múltiples veces, pero sus mensajes quedaron sin leer. Cometí un error, necesitamos hablar, todavía te amo, palabras que rezumaban de la pantalla como veneno. Lauren nunca respondió. Claire, al leerlos, estallaba. ¿Amor? Tú no sabes lo que es eso. Carl, enterrado en su silencio, empezó a cambiar. Se quedaba fuera hasta tarde, evitaba a sus amigos, respondía con gruñidos de una sola palabra. Lauren intentaba alcanzarlo, pero también lo sentía alejarse. El colapso familiar no se limitaba a la traición de un hombre. Era la implosión de todo un mundo, un castillo de amor que, al derrumbarse, aplastó todo lo que había debajo. El proceso legal comenzó. Dividir los bienes fue otra herida abierta con cada papel firmado. Scott, escudado por un equipo de abogados, intentaba parecer civilizado. Pero Lauren leía entre líneas, su arrogancia, su sentido de propiedad, como si la casa, los muebles, incluso los hijos, fueran parte de su cartera. Claire asistía a cada reunión con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Carl se negó a asistir. Avísame cuando termine, dijo, fingiendo indiferencia. Pero su ira silenciosa era lo que más preocupaba a Lauren. Esto no solo le estaba rompiendo el corazón, estaba dañando a sus hijos de formas que temía no poder reparar. Una noche lluviosa, mientras organizaba documentos viejos en el desván, Lauren encontró una caja olvidada. Dentro había cartas, fotos antiguas, recuerdos de un tiempo que casi había borrado. Entre ellos, un sobresalía. El nombre, Mark Reynolds, escrito en tinta azul profunda, con una letra fuerte y suave a la vez. Su corazón se detuvo un segundo. Mark había sido su primer amor, antes de Scott, durante aquel último verano en que todavía creía que el amor por sí solo era suficiente. Nunca volvieron a hablar después de aquella despedida en el muelle del lago Ashland. Pero ahí estaba su nombre, llamando desde el pasado como un ritmo que se niega a morir. A la mañana siguiente, Claire encontró a su madre en el porche, con la carta en la mano y la mirada perdida. ¿Quién es Mark?, preguntó suavemente. Lauren dudó, luego esbozó una leve sonrisa, la primera en semanas. Alguien que el tiempo no logró borrar del todo. Claire no insistió. Simplemente se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Por primera vez, no lloraban por el dolor. Miraban hacia adelante, aún rotas, pero avanzando. Aún no era esperanza, pero se parecía.
Lauren sabía que tenía que descubrir si ese viejo recuerdo podía convertirse en algo nuevo. O si el amor era un lugar al que ya no podía regresar. Pero Mark no era solo un recuerdo. Esa misma tarde, Lauren recibió un correo titulado, «Después de todo, ¿aún piensas en mí?». El remitente lo confirmaba, Mark. 24 años después. Había regresado a Nueva Jersey, ahora era profesor de literatura en una universidad local. Había leído sobre el escándalo con Scott en los periódicos y tras años de silencio, decidió contactarla. El mensaje era cálido, respetuoso, y terminaba con una sola pregunta, ¿puedo verte? Lauren sintió que el suelo se movía de nuevo, pero esta vez no fue por miedo. Fue por algo que había olvidado cómo se sentía, deseo. Lauren aceptó encontrarse con él en el lago Ashland, donde todo había comenzado. No se lo dijo a nadie, ni a Claire ni a Carl. Se sentía sagrado, privado. El día del encuentro, se puso un suéter azul suave y un abrigo largo, sin saber por qué le importaba volver a sentirse hermosa. Cuando lo vio al otro lado del lago, se le cortó la respiración. Mark tenía canas en las sienes ahora, pero los mismos ojos amables. No se abrazaron al principio. Solo se quedaron allí, mirándose con el silencio de dos almas que habían tomado caminos distintos y que, de algún modo, habían llegado al mismo lugar. «Viniste», susurró él. Lauren sonrió, y en esa sonrisa había algo herido y completamente abierto. Lauren dudó varios días antes de responder al correo de Mark. Escribía una frase y la borraba al instante, sin saber qué palabras podían tender un puente sobre 24 años de silencio. Ya no era la chica del muelle, había amado, formado una familia, enterrado sueños y visto cómo desaparecía detrás de la sombra de otro. Pero una noche de jueves, después de lavar platos por los que nadie le dio las gracias, se sentó en la mesa de la cocina, con los dedos temblando sobre el teclado, y escribió, «Sí. Me gustaría verte». Su corazón latía con memoria, como si reconociera algo que ella intentaba olvidar. Mark respondió una hora después. El mensaje era simple, con una dirección y una hora, pero terminaba con algo que le apretó el pecho, «Nunca dejé de preguntarme». El café donde acordaron verse era un lugar pequeño, escondido en un rincón tranquilo del pueblo, de esos donde el pasado no se siente tan lejos. El día del encuentro, Lauren eligió un vestido azul marino, modesto pero elegante, y usó el relicario de su madre, aquel que Mark solía girar entre los dedos cuando las palabras fallaban. Se miró en el espejo, buscando a la versión de sí misma que él había conocido, y esperando que aún existiera bajo los años. Cuando entró al café, sus ojos recorrieron rápido el lugar, y luego se detuvieron. Mark estaba al fondo, en la misma mesa que solían elegir, y aunque el tiempo se había marcado suavemente en su rostro, su sonrisa no había envejecido ni un día. Era cálida, real, sin agenda. Cuando se puso de pie y dijo su nombre, no fue solo un saludo, fue un recuerdo, una melodía, algo sagrado rescatado del pliegue del tiempo. Lauren. Su nombre sonaba más suave en la voz de él, como si hubiera estado esperando volver a ser pronunciado. Se abrazaron, torpes al principio, luego completamente familiares. Los años se derritieron entre ellos en silencio. Se sentaron, y a medida que pasaban los minutos, las palabras fluyeron con naturalidad. Hablaron de sus vidas, la de él, tranquila,
llena de literatura, clases y caminatas solitarias, la de ella, llena de reuniones escolares, cenas silenciosas y años apagando incendios que nunca empezó. Mark no se había casado. Lo intenté, admitió, pero ella nunca fuiste tú. Lauren bajó la mirada, sin saber cómo llevar un cumplido tan pesado y verdadero. Pensé que habías seguido adelante, dijo él. Lo hice, respondió, hasta que todo siguió sin mí. Hablaron durante 2, quizás 3 horas, ninguno lo notó. Ella se encontró riendo, no de forma educada, sino libremente, y notó cómo Mark aún escuchaba con los ojos, como si cada palabra que decía tuviera importancia. Hacía décadas que nadie la hacía sentirse escuchada sin querer arreglarla. Rememoraron el lago Ashland, como su cabello se encrespaba salvajemente con la humedad del verano, como él solía escribirle poemas en hojas arrancadas de cuadernos. Siempre odiaste tus rodillas, dijo él, sonriendo. Y tú siempre las besabas igual, respondió ella, y ambos rieron. No había expectativas. No había presión. Solo 2 personas desenvolviendo con cuidado un pasado compartido, preguntándose si algo dentro aún les quedaba bien. Afuera, el viento jugaba con las hojas otoñales, como si la estación misma estuviera escuchando. Cuando finalmente se levantaron para irse, Mark la acompañó hasta su coche, despacio, constante, en silencio. Te ves como alguien que olvidó que podía ser vista, dijo nuevamente, esta vez con un peso más profundo. Lauren no respondió. No hacía falta. El calor detrás de sus ojos le dijo todo. Los días después del reencuentro se sintieron como descubrir un jardín secreto en una ciudad conocida. Se enviaban mensajes cada mañana, a veces frases de libros, a veces solo un «pensando en ti». Él le mandó una foto de un banco bajo un árbol dorado, diciendo que le recordaba a su presencia, fuerte, quieta, llena de sombra. Ella se sorprendió esperando sus mensajes como una adolescente, pero sin vergüenza. Claire lo notó. Hay una luz a tu alrededor otra vez, dijo una mañana mientras preparaba café. Carl la observaba desde lejos, inseguro, cauteloso, como esperando que esa felicidad también caducara. Pero Lauren sentía algo distinto esta vez. No era distracción, era reconocimiento. Un recordar de quién era antes de sacrificar cada latido por la comodidad de otro. No le contó todo a Mark. Aún no. Pero comenzó a escribir de nuevo, a llenar diarios con pensamientos que no veían la luz hacía años. Sentía que su voz había estado escondida detrás del silencio, esperando justo esta estación para florecer. Y luego estaba Thomas. Constante, confiable Thomas, el vecino que nunca se entrometía pero siempre notaba. Seguía apareciendo con víveres, pequeñas reparaciones y palabras cálidas y tranquilas. Una tarde, trajo tomates frescos de su huerto y la encontró sentada afuera, perdida en sus pensamientos. Me alegra verte sonreír de nuevo, dijo, sentándose a su lado. Hablaron del clima, de las notas de Carl, de música de los 80, y en un momento, sus manos se rozaron, y ninguno de los dos se movió. Había algo tierno en su mirada, algo que no pedía nada más que presencia. Lauren comprendió entonces que el amor también podía llegar en silencio, no como un trueno, sino como la lluvia que suaviza la tierra. Aún no sabía lo que sentía. Pero sabía esto, ya no estaba entumecida.
y tal vez eso era el comienzo de todo. Un sábado fresco, se encontró en una encrucijada. Mark la había invitado a una lectura literaria en la universidad, mientras Thomas le había preguntado si quería acompañarlo a cenar a casa de su hermana. Por primera vez en años, tenía una elección que no se trataba de deber, culpa o obligación, se trataba de deseo. No de romance, no de drama, solo de un anhelo por sentirse viva otra vez. Se paró frente a su armario, sin saber qué ponerse, y por un momento, su reflejo le sonrió. Era una sonrisa distinta, no la educada que había llevado durante años, sino algo real, nacido desde dentro. Ya fuera la poesía del pasado con Mark o la ternura del presente con Thomas, Lauren ya no buscaba ser rescatada, estaba eligiendo estar presente. Estaba eligiéndose a sí misma. Y en ese momento, de pie en su dormitorio envuelta en el silencio dorado de una tarde, se dio cuenta, tal vez los finales más felices no son los que esperábamos, sino los que nunca vimos venir. Claire siempre había sido cercana a su madre, pero tras la traición, algo dentro de ella cambió. Se sintió protectora, incluso defensiva, de las emociones de Lauren, como si su propia sanación dependiera de la restauración de su madre. Ver florecer nuevamente a Lauren fue tanto un alivio como una herida. Era hermoso, sí, pero también desconcertante. ¿Quién es él?, preguntó una mañana, ojos agudos pero voz suave. Mark, respondió Lauren con honestidad, sus dedos envueltos alrededor de una taza de té. Del pasado. Hace mucho tiempo. Claire asintió lentamente. ¿Y el vecino?, añadió, inclinando la cabeza. Lauren sonrió. Thomas es amable. No era una respuesta, pero era suficiente. Claire suspiró, sin saber cómo procesar esta nueva versión de su madre, una mujer que usaba pendientes un martes y tarareaba mientras doblaba la ropa. Carl, por otro lado, se había retirado al silencio. Apenas hablaba en la cena, evitaba el contacto visual y pasaba más tiempo en casa de sus amigos. Una noche, Lauren llamó a su puerta. «Puedes estar enojado», susurró. «Solo no desaparezcas». Pero Carl solo miró la pared y respondió, «Ya no sé qué se supone que debo sentir». La traición había roto algo profundo en todos ellos, no solo su confianza en Scott, sino su entendimiento de lo que significaba ser familia. Durante 25 años, Lauren había cargado con la arquitectura emocional del hogar como un peso invisible. Ella había sido el calor, el ritmo, la razón por la que se recordaban los cumpleaños y las fiestas eran mágicas. Y ahora, era algo más, seguía siendo madre, pero también mujer, humana, corazón. Esa dualidad confundía a los hijos, especialmente a Carl, quien aún no había perdonado a su padre, ni aceptado por completo que su hogar ahora incluía el silencio donde solía estar la voz de un hombre. Lauren no presionó. En su lugar, cocinó sus comidas favoritas, dejó notas en su escritorio y, una vez, deslizó una vieja foto de los tres bajo su almohada, con las palabras, «El amor no termina. Se adapta». Poco a poco, Carl comenzó a regresar, no con palabras, sino con pequeños gestos. Empezó a comer en la mesa de nuevo. Una vez le preguntó si recordaba cómo hacer sus rollos de canela favoritos. Ella los hizo esa noche, y él dijo, «Saben igual». Y en ese momento, fue como si una puerta se abriera, solo un poco, pero lo suficiente para dejar entrar la luz. Mientras tanto,
Mark seguía siendo gentil, nunca apresurado, nunca pidiendo más de lo que Lauren estaba lista para dar. Le envió un libro que pensó que le gustaría, poemas sobre segundas oportunidades y mañanas tranquilas. Los leyó lentamente, subrayando versos que hablaban a sus heridas. Uno decía: no estamos rotos. Estamos doblados, marcados por la vida, no rotos por ella. Lo copió en una nota adhesiva y lo pegó en la nevera. Mark la invitó a su clase una noche, una conferencia sobre la memoria y el anhelo en la literatura. Ella se sentó en la parte trasera, inadvertida por la mayoría, pero completamente vista por él. Cuando citó un pasaje sobre el amor perdido que regresaba por puertas inesperadas, sus ojos se encontraron con los de ella a través del salón. Y en esa mirada fugaz, hubo algo sagrado, como el reconocimiento de una oración respondida. Después, caminaron juntos en silencio, y Mark dijo: tú te sientes más como hogar para mí que cualquier lugar donde haya estado. Lauren no respondió. En su lugar, apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el momento dijera lo que las palabras no podían. Pero Thomas no estaba ausente. Seguía estando presente, no con grandes gestos, sino con presencia confiable. Arregló la puerta que chirriaba. Le trajo su chai favorito del mercado al que siempre olvidaba ir. Una vez, cuando el viento había tirado su buzón, él lo tenía de pie antes de que ella se diera cuenta. Había consuelo en su constancia, en la forma en que no hacía preguntas pero siempre escuchaba cuando ella necesitaba hablar. Una noche, después de que ella mencionara cuánto extrañaba bailar, él apartó los muebles de su sala, puso un viejo disco de Nat King Cole y le extendió la mano. «Solo una canción», dijo. Bailaron despacio, torpemente, pero con una alegría que hizo a Lauren reír hasta que las lágrimas llenaron sus ojos. Después, sentados en el sofá, él la miró y dijo: «Puede que no sea tu primero, ni tu gran pasión, pero haría que cada día fuera tranquilo para ti». Esa noche, Lauren no pudo dormir. Su corazón no estaba dividido, estaba despertando. Y en ese despertar, comprendió que el amor no era una elección entre dos hombres, era un regreso a sí misma. El pueblo había empezado a hablar. Susurros sobre la mujer cuyo esposo la dejó por una universitaria, y que ahora tenía a dos hombres girando a su alrededor como polillas en torno a una vela. Pero a Lauren no le importaba. Ya no vivía para la aprobación de los demás. Lo que importaba era que volvía a sentir, sentía alegría, confusión, posibilidad, y la riqueza de los días que ya no se desangraban unos en otros en un silencio beige. Sus sesiones de terapia se profundizaron. Habló de su infancia, de sus sueños, y de la versión de sí misma que creyó muerta tras 20 años de matrimonio. «No perdí mi chispa», dijo una vez. «Solo la entregué en cucharaditas». Su terapeuta sonrió. «¿Y ahora?» «Ahora», respondió, «la estoy vertiendo en la vida que elijo». Empezó a planear un jardín, compró un lienzo y comenzó a pintar de nuevo, aunque solo fueran flores y cielos. Y una tarde, mientras se arrodillaba en la tierra plantando hortensias, se susurró a sí misma: «Esto no es un renacimiento. Es un regreso». Aún así, una pregunta persistía como un hilo que ella no había desatado: ¿podría confiar en sí misma para amar de nuevo? No por soledad o nostalgia, sino con plena presencia. Tanto Mark como Thomas le ofrecían un camino, uno anclado en memorias compartidas,
el otro en una compañía constante. No necesitaba elegir todavía. Por primera vez tenía tiempo y el espacio para crecer hasta encontrar su respuesta. Claire comenzó a visitarla más seguido, ayudaba en el jardín, se sentaba a su lado en las noches frescas con tazas de té de menta. Carl regresó poco a poco a las cenas familiares, su voz era más frecuente, su risa volvía en pequeños estallidos. ¿Y Lauren? Una mañana estuvo en la cocina mirando cómo la luz se posaba sobre los azulejos, y se sintió completa, no porque un hombre la hubiera restaurado, sino porque ella misma se había reencontrado. Y cualquiera que fuera lo que viniera, amor, soledad, un nuevo hogar, un nuevo capítulo, estaba lista. Porque por fin, ya no vivía en reacción al dolor. Estaba escribiendo la historia, línea por línea, con su propia voz. Y por primera vez en años, era una historia que valía la pena contar. Los días de Lauren comenzaron a latir con un delicado ritmo de esperanza y vacilación. Cada mañana despertaba con una pregunta en el pecho: ¿quién estoy destinada a ser ahora? Mark llamaba con frecuencia, su voz era un puerto tranquilo en la tormenta de sus pensamientos. Thomas estaba a menudo en su puerta, apoyando en silencio, una presencia firme en los bordes de su vida. Aún así, la elección entre ellos seguía siendo esquiva, como mareas cambiantes que no se asientan. Claire, ahora más protectora que nunca, hacía preguntas directas sobre lo que Lauren quería, no lo que los demás esperaban. Carl, aún distante pero sanando, ofreció su aprobación con cautela cuando Lauren presentó a Mark en una cena familiar. El peso de los años pendía en el aire, recuerdos de traición susurrando en rincones silenciosos del hogar. Pero Lauren aprendía a escuchar a su propio corazón, incluso cuando estaba fracturado, incluso cuando el camino parecía incierto. El pasado había destrozado a su familia, pero el presente ofrecía fragmentos de luz para recomponer algo nuevo e inesperado. Una noche, Lauren y Mark estaban sentados bajo un dosel de estrellas en el jardín que ella misma había plantado, el aroma del jazmín envolvía el aire cálido. La mano de Mark rozó la de ella, una pregunta silenciosa colgaba entre ambos. Lauren, dijo él suavemente. He llevado este amor silencioso por ti a través de años que creí perdidos. Pero ya no quiero ser el hombre que espera entre bastidores. Quiero ser a quien tú vuelvas. Lauren tragó en seco, su mirada fija en las constelaciones plateadas. Pensó en la calidez de las manos de Thomas, en cómo la sostuvieron firme cuando las lágrimas amenazaban, en la paz que se asentó a su alrededor como una manta suave. Pero las palabras de Mark se sintieron como una chispa, peligrosa, emocionante e imposible de ignorar. Su corazón latía más rápido, una tormenta feroz de miedo y deseo girando dentro. ¿Podría atreverse a confiar en este amor que había esperado pacientemente en las sombras? ¿O estaría arriesgando todo por un sueño que quizás nunca se hiciera realidad? Mientras tanto, la presencia de Scott permanecía como un fantasma en los rincones de sus vidas. Su partida había fracturado más que un matrimonio, había sacudido los cimientos de la identidad familiar. Claire luchaba con un torrente de emociones, oscilando entre la amargura y la pena. Una tarde enfrentó a su padre en su oficina, su voz temblando con rabia contenida. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mamá? La expresión de Scott era inescrutable, mezcla de arrepentimiento y desafío. No planeé herir a nadie, susurró. Pero tenía que vivir mi verdad.
Claire se alejó con lágrimas nublándole la visión. La esperanza frágil que una vez tuvo era ahora un hilo delgado. Carl, al ver el dolor de su hermana, se encerró aún más en el silencio. La grieta entre padre e hijo se ensanchaba hacia un abismo inquebrantable. Lauren se sentía desgarrada entre proteger a sus hijos y buscar su propia paz, atrapada en una tormenta que no daba señales de ceder. Una noche inesperada, Thomas sorprendió a Lauren con entradas para una pequeña obra de teatro local, una historia sobre el amor perdido y reencontrado. Sentados uno al lado del otro en la tenue luz, sus manos se encontraron, tímidas pero seguras. La escena final de la obra, un abrazo tierno después de años separados, resonó en el corazón de Lauren. Al caer el telón, Thomas susurró: «Pase lo que pase, aquí estoy». Sus palabras la envolvieron como una promesa, firme e inquebrantable. En ese instante, Lauren comprendió que el amor venía en muchas formas, no solo en gestos grandiosos o confesiones apasionadas, sino en la devoción silenciosa y el valor de estar al lado de alguien en la tormenta. El calor de la mano de Thomas en la suya fue un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Lo miró, y una suave sonrisa brotó a pesar de su confusión. ¿Podría aceptar ese amor constante sin temer que fuera a rendirse? ¿O era ese el tipo de amor que realmente sanaba? La casa, antes un lugar de secretos susurrados y sueños rotos, empezó a respirar de nuevo con risas tentativas y recuerdos compartidos. Lauren encontró consuelo en pequeñas rutinas, cafés matutinos con Claire, charlas nocturnas con Carl, momentos tranquilos con Mark y Thomas. Sin embargo, bajo la superficie latía un miedo sordo, miedo a ser vulnerable, a perder el control, a volver a confiar. Pero por primera vez, enfrentaba esos temores de frente. Con cada día que pasaba, Lauren tejía un tapiz de resiliencia y esperanza, uniendo los fragmentos de su corazón. Sabía que el camino era incierto, pero ya no lo recorría sola. El amor, en su belleza impredecible, había regresado, no perfecto, pero real. En la quietud antes del amanecer, Lauren estaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad titilar como promesas lejanas. Su teléfono vibró suavemente, un mensaje de Mark, un simple, pensando en ti. Sonrió, una lágrima solitaria trazó su mejilla. No era el final de su historia, sino un comienzo, frágil y hermoso. Susurró una oración, no por respuestas, sino por coraje, para amar con intensidad, perdonar profundamente y vivir plenamente. Lo que el futuro trajera, Lauren estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto. Porque después de la tormenta, después de la traición y el dolor, había encontrado algo más valioso de lo que jamás imaginó, a sí misma. Lauren nunca imaginó que encontraría la paz en las ruinas de su matrimonio, pero allí estaba, más fuerte, más sabia y lista para amar de nuevo. La tensión entre Mark y Thomas se había asentado en un entendimiento tácito, como si ambos reconocieran el tesoro que Lauren estaba reclamando, ella misma. Claire y Carl veían transformarse a su madre, no solo en el amor, sino en el espíritu. La traición que una vez amenazó con quebrarlos ahora forjó un vínculo inquebrantable entre madre e hijos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Nueva Haven, Lauren reunió a su familia y susurró: «No estamos definidos por lo que perdemos, sino por cómo nos levantamos». Fue una promesa para ella y para ellos, un voto de vivir con valentía a pesar de las sombras del pasado. Scott intentó reingresar en sus vidas,
buscando perdón y un lugar en la familia que había fracturado. Pero Lauren había aprendido una verdad vital: perdonar no significa olvidar, ni olvidar abrir puertas al dolor. Lo vio una vez, su conversación honesta pero definitiva. «Espero que encuentres paz», le dijo suavemente, «pero esta es mi vida ahora». Ese momento marcó el verdadero fin de un capítulo y el valiente comienzo de otro. El corazón de Lauren ya no llevaba el peso de la traición, solo la luz de la esperanza, la sanación y un nuevo amor. Y mientras avanzaba, de la mano de Mark y Thomas, comprendió que el futuro era suyo para dar forma, lleno de amor, fuerza y gracia. El amor, se dio cuenta, no era un destino sino un viaje de redescubrimiento. Con Mark encontró pasión y una historia compartida, la emocionante promesa de lo que pudo haber sido y aún podría ser. Con Thomas encontró calma, bondad y una mano suave que la sostenía cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Cada hombre ofrecía un tipo distinto de amor, y Lauren abrazaba a ambos como piezas de su todo. En su presencia, redescubrió la risa, la confianza y la libertad de soñar de nuevo. El jardín que había plantado florecía a su alrededor, una vívida metáfora de su propio renacimiento. Ya sin miedo a tener esperanza, el corazón de Lauren se abrió de par en par, lista para todo lo que la vida pudiera traerle a continuación. Una tarde tranquila, Lauren se sentó junto a la ventana, observando a Claire y Carl riendo en el patio trasero. Su corazón se llenó de gratitud y de un orgullo agridulce. La vida la había puesto a prueba más allá de lo que alguna vez imaginó, pero no se había quebrado. En cambio, se había convertido en algo más resiliente, más amorosa, más viva. Su historia no era solo de dolor o traición, sino del poder del perdón y la belleza de las segundas oportunidades. Susurró una oración de agradecimiento, sabiendo que cada lágrima había regado las semillas de su nuevo comienzo. Y en ese momento, rodeada por el calor de su familia y la promesa del amor, Lauren por fin se sintió completa. Mientras el sol se ocultaba sobre New Haven, Lauren miró hacia adelante con valentía. El pasado era una sombra que nunca se desvanecería por completo, pero ya no la controlaba. Era una mujer renovada, lista para escribir el resto de su historia con fuerza, gracia y un amor que desafiaba las probabilidades. Pase lo que pase, Lauren ya no tenía miedo. Porque al final, había descubierto la verdad más profunda: la mayor historia de amor es la que vivimos con nosotras mismas. Y para Lauren Simpson, esa historia apenas comenzaba.